Bueno, ahora sí entonces, muchas gracias a las personas que han comparecido, a los que están conectados por Zoom. Buenas noches y bueno, vamos a realizar una charla de nuestra experiencia de pescadores en el río Utariufú. La charla técnica del río ya la han desarrollado en exposiciones anteriores. Los guías Rolo Puente, Cristian Vidal y también el guía Héctor Trochi, el vasco, que fueron describiendo cómo es este río con el conocimiento profundo que ellos tienen. Lo nuestro se limita a una experiencia, la experiencia que hemos vivido como pescadores. En la oportunidad, o sea, el mes fin de marzo, encontramos el río todavía con mucho caudal por las vertientes de la represa, la demanda de energía que generaban los calores que tuvimos en esa época, el consumo de energía eléctrica, hizo que trabajaran en su capacidad máxima las represas, y eso significa que iban vertiendo al río una cantidad importante de agua que condicionó de esa manera la pesca. Un río de condiciones altas. La flotada fue de 4 días. El primer tramo lo hicimos a partir del portal sur, es decir, donde están las antenas. Bueno, ese fue el ingreso en esta flotada. Lo hicimos en 3 embarcaciones, 2 balsas y un drift también. Y bueno, el desarrollo de la pesca comenzó en esas condiciones, con líneas de hundimiento medio y con streamers hacia determinados sectores que tenían alguna estructura, es decir, piedras o juncos, o también alguna otra especie de vegetación que generaba cierta oxigenación del agua. Y se fueron dando piques mayormente de truchas marrones chiquitos, de tamaño mediano, de un tamaño regular, que nos fueron acompañando en ese primer tramo del río. Se llega a un lugar que hay una corredera famosa por varias circunstancias, en el paraje de Gendarmería, o sea, cerca todavía de la naciente, que estaba esa corredera, se notaba, o sea, se percibía que había una estructura subyacente, pero el nivel del agua tampoco permitía demasiada de pesca propia de una corredera, ¿verdad? Esto se desarrolló hasta un punto en que el río se ensancha, se ralentiza, y ahí fue donde cambió esas condiciones de pesca. Con el río más lento, aún crecido, metido debajo de la vegetación, pero permitía ya el uso de líneas de flote con moscas secas, chiquitas, tipo Parachute, tipo Cádiz, que bueno, fueron dando su resultado y otras condiciones de pesca, es decir, la posibilidad ya de elegir otro tipo de lugares sobre las orillas, y se hizo un poco más amena, entretenida, digamos, menos dura las condiciones de pesca, ¿no? Yo particularmente recuerdo un remanso importante, donde se veía truchas muy chiquititas, chiquitas en relación al promedio, ¿no? En actividad, y bueno, es una pesca muy activa, aparte con esas condiciones. La primera jornada terminó en el Los Chalhuaquén, es decir, ese fue el tramo de la primera jornada, ¿verdad? Y bueno, pese a las condiciones difíciles que encontramos, los piques no fueron abundantes, pero a mi entender, no soy un compañero, la pesca
resultó hasta ese punto entretenida, permitió variedad de líneas y permitió también que sea entretenida ir variando los engaños, las moscas. Hice algunos ensayos, recuerdo, con un hopper blanco o crema de tamaño regular, un sueldo 8 en ese tamaño. Y bueno, lo puse porque vi algo, no sé, una cosa que me hizo revolando. Y bueno, en ese día tuve una respuesta tibia, digamos, pero después lo seguí usando en otras circunstancias y bueno, funciona bien. No sé si ¿Vas a pasar al segundo día? No, por eso quiero ir a ustedes Claro. y después. Bueno, pocos comentarios más del detalle que has hecho. No solamente había agua alta, sino que además estaba bastante fresco. Fue un día, la mañana fue fría, esa mañana que amanece medio así blanco, con lo cual sí, una neblina muy fría. Y eso hace que la actividad, las truchas, esté medio lenta la cosa. Como vos dijiste, arrancamos en el paraje de las torres. Vos dijiste las antenas. No, es el paraje de las torres, que es donde están las torres que traen los cables de alta tensión. Y ahí hicimos algo que yo no lo había hecho en las veces anteriores, que los guías remaron aguas arriba. Y entonces nos metimos unos metros más y llegamos a unos lugares donde había como unos canaletones y en algunos lados había como una vegetación ahí abajo, había como unos grupos de algas muy importantes. Sí, que se te podían enganchar. Y otra cosa que estaba bueno, porque en esos canaletones había. Yo ese día, el primer día pesqué con Andrés, que andaba por acá. No, se fue. Bueno, a mí me tocó compartir la embarcación con Andrés ese día, y me acuerdo. Yo había ido varias veces ahí, pero nunca los guías me habían llevado a esa parte de arriba, y me gustó esa parte de las canaletas. Y otro dato es que estaba alto el río y los que teníamos una línea que bajaba un poquito más, habíamos hecho un poquito de diferencia. Me acuerdo que Javier, esa tarde, ¿te acordás, Javi, que hicimos un cambio de línea? Yo te dejé una línea que yo tenía, que después no iba a usar, porque bajando un poquito más, hacía diferencia un faz 4 de un faz 5. A eso quería llegar. Porque estaba medio complicado. Después, al final de la tarde, empezó a levantar un poquito la temperatura y empezó a hacer otra cosa, pero la mañana fue una mañana fresca y dura y fría. Sí. Y claro, al hacer así frío, cuando llegamos nos encontramos con, no se veía ninguna eclosión para nada, No. y por más que teníamos ganas de usar líneas de flote, era realmente imposible. Y bueno, empezamos todos a pescar con línea de hundimiento y tuvimos respuesta. Después, a la tarde, a pesar de que no había lugares donde no veíamos actividad en superficie, empezamos a poner líneas de flote y de a poquito las cosas se fue calentando y fuimos empezando a levantar algunos pescados. Ese fue, bueno, un poco el primer día. Nos alojamos en el reloj, entonces Chaloaquén. Sí. Hermosa. Yo después iba a hablar un poquito de la parte organizativa, de qué se puede, así que podríamos pasarlo, si te parece. Eso. Bueno, hoy fue el punto de partida del segundo tramo, o el tramo del segundo día, ¿verdad? Ahora ya encontramos el río esa mañana, el río un poquito más bajo, es decir, un poco menos desbordado, y ahí empezamos a pescar más las barranquitas de las orillas, con ninfas medianas o con algunos más chicos. Algunos por indicación de los guías, que bueno, sus aportes, otros por iniciativa nuestra a veces. Y bueno,
por mi parte, no sé, fue más de ya no marrones, sino ya empezaron a moverse más arcoíris en ese momento. Tuvimos una experiencia muy linda. Yo estaba con Luis en ese momento, y bueno, llegamos a un lugar donde era un gran remanso, así que hacía el río, con una cuenta, y ahí se cruzaban muchas líneas de corriente, pero también muchas de esas líneas de basura, no solo la grande clásica, sino que iban haciendo como círculos y alguna turbulencia. Y bueno, tuvo la iniciativa de una parachute muy chiquita, ¿no? Sí, sí. ¿Querés seguir vos? Sí, bueno, la verdad que era un lugar donde yo no veía actividad, pero esas líneas de comida llamaban la atención y daba la tentación de poner una mosca seca. Y bueno, realmente tirar y dejar acompañar la línea lo mejor posible, que se lo lleve la correntada, nos dio resultado, y empezamos a pescar los dos con mosca seca, que bueno, fue realmente la parte más, es lo que todos buscamos, ¿no? Pescar con mosca seca, lo que más nos gusta. En un momento, no sé, largamos, yo creo que largué los líderes a 15, 16 pies, así una cosa bastante... Eso fue el final del segundo día. Fue más bien antes del mediodía. Antes del mediodía. Antes de la parada del mediodía. Porque después de la tarde empezó a ponerse ventoso. Se levantó el viento. Y bueno, ahí volvimos a los últimos, imposible tirar otra cosa, y bueno, volvimos a las marrones. O sea, en realidad empezó después del almuerzo el viento, ¿no? O sea, ya paramos a almorzar con las 3 balsas. Creo que es una de las fotos que está en la portada. En ese lugar, un lugar arremansado por una barranca, ¿no? Y justamente en esa barranca, que hacía así como de reparo, estaba lleno, ahí sí, de unas pequeñas langostas, unos jotas de color claro. Y bueno, ahí volví, digamos, a la mosca del día anterior, y en la parte arremansada, en la parte relenta de la villa, fueron apareciendo, se dieron algunos piques lindos. Recuerdo también de ese lugar algo o sea, después entendí las consecuencias de lo que significaba. Ahora, cuando nos íbamos arrimando con Luis, con la balsa de ese lugar, tengo un pique de una arcoiris medianita de la que estaban saliendo ahí, una arcoiris no sé la medida, no la vi bien, pero cuando la estaba trayendo, de golpe hay un tirón que me baja la caña, y ahí alcancé a ver un pescado importante. Por supuesto, perdí los pescados, obviamente, pero bueno, ahí eso que apareció, no sé, del fondo, que era otro pescado, pero que no puedo dar mayor precisión, pero es una cosa distinta, fuerte, muy fuerte. Bueno, ese tema después, hablando y investigando sobre el tema, llegué al conocimiento de que hay grandes marrones en el lago, y de eso, bueno, voy a hablar a última hora, después al final del relato. Anda diciéndome. Los marrones son a última hora. ¿Cómo? Que los marrones son a última hora. Los marrones, y en el lugar de la charla, por eso vamos avanzando con la experiencia, y después algunas cosas porque me quedé enganchado con muchas cosas que hay. Puedo agregar algo. El tema de los remansos, eso es, o de los ERI, como los días le dicen mucho ERI, porque en esa zona hay mucho. Los guías trabajan 90% con americanos. Hay 2 o 3 operaciones de pesca grandes en Chubut. Una que es la más grande de todas, que es PRG, que es Patagonia River Guides, que es la más importante. Después está la otra operación también importante, que es la del Encuentro, que tienen un lodge sobre el Futa, y hay alguna otra más.
Estos eddy en el Futaleufú son especiales. Yo no conozco en la Patagonia ningún lugar que tenga esos eddy de ese tamaño. Hay algunos, no sé a cuál se están refiriendo ustedes, porque yo no los identifico por nombres. Cuando estoy, los reconozco porque he estado otras veces y me acuerdo, pero no sé cómo se llaman cada uno. Pero algunos son muy grandes, muy grandes. Muy grandes me refiero a que pueden tener media hectárea, por ejemplo, 50 metros por 100 metros o algo parecido a eso. Es decir, se puede navegar por adentro de los eddy y los guías mueven la lancha y podés estar 2 horas pescando arriba de uno de esos. Por supuesto, como es un río que viene de una represa, puede cambiar medio rápido o más rápido que un río natural, ¿no? Siempre es la misma, lo que dijiste vos. Mucha basura y espuma arriba del agua. Normalmente las truchas tienen el tiempo del mundo para elegir la comida, entonces normalmente la técnica de pesca en esos lugares es lo más sutil y chiquitito posible. No quiere decir de que ahora ustedes van y ponen una Chernobyl así de grande y tiran y sacan un pescado así, van a decir, Carlitos dice cada pavada, pero bueno, la pesca es pesca y yo no puedo, nadie puede asegurar nada, ¿verdad? Pero normalmente es líderes largos, moscas muy chiquitas, algunas veces esos, ¿cómo se llaman? Los que están muertos. Bent. Eso, bueno, los muertos, eso. Hay que tirar despacito, no hay que hacer mucho lío, los guías mueven las balsas con tranquilidad, no hay que hacer... ¿no? Pero es una pesca realmente espectacular. Sí, espectacular. Yo nunca pesqué ningún pez gigante en esos lugares. Solo he pescado peces de, qué sé yo, como eso, sí. o algo parecido a eso. Ese es un amarrón, pero bueno, eso mayormente arcoíris. Sí. Pero la pesca es espectacular. Si vos te parás en la balsa y tenés un día más o menos tranquilo, con buena luz, a la mañana principalmente, vos las ves las truchas. Entonces vos tirás la mosca queda ahí, vos te tenés que ocupar de mover la línea de alguna manera para que no haga drag, y la trucha viene, ves los lomos grises de las arcoíris, entonces viene, de golpe hace un toque y te toma algo que está a 1 centímetro de tu mosca. Otra vez te toma tu mosca. Es una pesca realmente espectacular, por lo menos desde mi punto de vista. Principalmente, yo eso lo he visto más en noviembre y diciembre. En marzo, como fuimos con ustedes, lo he visto menos. No quiere decir que no esté, pero en noviembre y diciembre hay más actividad en esos y es uno de los puntos lindos del Futaleufú. Si yo vuelvo y un guía te tiene en un eddy tratando de pescar una mañana, para mí es una de las partes importantes del programa, realmente, ¿no? El tiro es complicado por la sutileza, no es complicado por la distancia. Hay que ser muy prolijo, no hay que golpear con la línea del agua. Comentario de casting en relación a la pesca, ¿no? Es decir, golpeas el agua, tenés entre 5 y 10 minutos de espera para que las tipas vuelvan a comer. Van a volver porque tienen hambre y comen, pero un ratito se va a terminar la actividad, ¿no? Entonces hay que parar la caña un poquito arriba, no golpear. A mí es una de las cosas que me gusta hacer. En ese río, siempre que digo, vamos a ver, es lo que pienso. Vamos. Después, ya con viento, la tarde no tuvo mayores varios, otra vez los shooting, las moscas Oli con algo de marroncito naranja, dirigida más bien a las marrones por mi parte. Eso fue hasta el momento de la
de la salida en el paraje de los cipreses, puntualmente en el camping de los cipreses. Al momento de salir había como un desborde ahí, yo esperé porque las balsas iban desembarcando de a una por las condiciones del lugar, y yo me hice algunos tiros a un marroncito, a un canarito también, y ahí había pescado, ahí había hice los últimos pescados de la tarde, los saqué con mosca seca, y en ese canalito, contrario a toda la condición de cómo estaba el río. No sé, por mi parte no hubo más novedades ese día, y al día siguiente volvimos a arrancar de este paraje. ¿Dejaron las lanchas ahí? Sí. Dejaron ahí. Sí, Que es donde está ese matrimonio, que a una señora nos la cruzamos. sí. Es ese lugar. Sí, ahí queda. Ahí quedaron, que hay como una. Ellos te Una dan, playa. podés acampar ahí. Sí, totalmente. Y los guías sacan la casa y hay alguna instalación con cierta O sea, organización. es un camping establecido que es el camping de los cipreses. Sí, y hay alguna instalación, hay algo. Sí, está muy Okay. bien Sí. establecido. Yo en alguna oportunidad anterior me había quedado ahí, inclusive, que es, digamos, el precedente que tenían en el río, con la balsita. Hice una secuencia, el río estaba mucho más bajo que como lo encontramos en esta oportunidad, y como tiene una forma de curva, o sea, del camping hacia adelante, hace como un recodo del río, con algunos meandros del mismo. Yo con la balsita lo crucé primero a la costa de enfrente, que hay una parte de piedra, que la fui pescando, o sea, embarqué, digamos, en la parte más superior del río que me permitía el camping. Fui por la costa con la camioneta, bajé la balsera. Y estuve una buena tarde de verano pescando con la balsita en una costa y la otra, hasta un punto donde hace una curva y es el mismo campo, o sea, la misma propiedad. Entonces fue mi señora a buscarme al punto de encuentro al final de la tarde. Es una manera distinta de aprovechar el río, pero muy prolijito, lo hice muy minucioso porque el río estaba abajo, estaba tranquilo y permitía esa navegación. Bueno, nuestra salida entonces, al día siguiente, arrancamos en ese lugar. Sí. En ese lugar y fuimos yendo río abajo. Era sábado, la demanda de energía menor, baja, y por ende el río también estaba más bajo, más establecido. La última vez que estuve hace 2 años había una alfombra impresionante de Didimo. ¿La vieron? No. En el FUTA, En el Futaujo. en general, hay mucho didimo en la parte superior, que yo recuerde, en la parte superior, digamos, al final de lo que sería el primer tramo. Toda esa zona está detonada por el didimo. Todo. El Rivadavia está explotadísimo. Tal vez es el que más explotado está. Pero el Carri tiene, y yo tuve oportunidad de estar en marzo. Ese día que ellos cuentan, el tercer día para ellos, para mí yo ya no estaba en el grupo, yo me había ido. Y yo fui al Carri y al río Tigre, que es las nacientes del Carri, y estuve en el río Tigre donde nace el río Tigre, allá en el glaciar. Cholila. Sí, bueno, Cholila es un rato largo. Donde nace el Tigre en el glaciar, estuve a 8 kilómetros del glaciar, es decir, bien cerquita. Y es increíble, pero el Tigre ahí arriba tiene didimo. Yo nunca pensé que había didimo ahí, y ahí arriba tiene didimo. Es decir, que toda esa cuenca está detonadísima. Y en el FUTA hay mucho, pero yo no recuerdo tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Tampoco te puedo asegurar esto. Y lo que yo quiero agregar en relación al didimo es que al haber tanta correntada y tanta cantidad de agua que encontramos nosotros, como que limpia. ¿Viste? Eso, También, sí. o sea, barre el didimo. Abajo es más rápido que arriba. Abajo es más rápido que arriba, claro. Sí. Sí, además. Todo eso limpia un poco el didimo, a lo mejor esa fue la razón por la que no vimos demasiado.
Vos decís que en el río así tan ancho, que haya correntada, limpia el Didimo, en el Futaleufú, el grande. Yo digo que en general Sí. pasa eso. Sí. Yo no te sé decir puntualmente que se hacía en cada tramo del río. La experiencia es eso, o sea, cuando el agua corre fuerte, se va al límite. No, eso es lo que- El lugar Sí, donde más sí, vi fue en la confluencia del Corinto con el Futaleufú, Ah, en la alfombra gruesa, y el otro lugar, a la que le llamamos la Corredera del Toro, que también es una corredera impresionantemente grande, sí. donde ya directamente no se ven las piedras. No, está todo té con leche. Sí, sí, exacto. Yo este verano yo estuve en noviembre, con agua alta, muy alta, y no había limo, no se veía limo, el agua del río estaba alto, la pesca estaba A muy lo buena. mejor pasó lo que dice Jorge, fue arrastrado todo. No te puedo decir, pero no había problemas con el limo, se podía pescar tranquilamente al fondo, se podían pescar las costas, y no había limo. Ujú. Estaba muy buena la pesca con seca en noviembre. En noviembre, claro. Bueno, eso es típico del Futa. Bueno, ellos lo pescan todo el año, ¿no? Es decir, toda la temporada, pero en noviembre y diciembre es especial, es el momento, ¿no? Bueno, entonces ese sábado, digamos, con agua baja permitió ya técnicas de seca, que dio un buen resultado, se veían claritas las correderas, las divisiones de agua en el río, lo que es el ancho del río, al estar con un caudal que permitía visualizar la estructura del fondo, y eso fue dando oportunidad entonces de mosca seca. Fue el día, creo que yo utilicé más moscas secas, hasta llegar a un punto que hubo, bueno, los piques eran más bien de arcoíris, de marrones, ¿no? También utilizamos por indicación de los guías y hubo algunos intentos de hacer pesca al hilo, eso les apropió, que no dio resultado, lo armó, no sé, el día Cristian, no sé, lo demás, Sí, y no dio resultado, pero sí, otra técnica que era con sojacle, con sojacle muy chiquititas, que las dejaba, o sea, era una técnica muy particular, o sea, en la divisoria de aguas, agua rápida, agua lenta, la hacía derivar por el agua lenta, entonces la corriente suave, digamos, la iba arrastrando hasta el punto donde hacía el giro de la mosca, y ahí empezábamos a estripear. Bueno, en cualquier punto, pero fundamentalmente en el retorno de la mosca y en los primeros strips sobre el agua rápida se iban produciendo piques. Mucho pez estuvo entretenido, eso lo hicimos. Ese lugar fue increíble, no sé la cantidad de pescado que sacamos de ese lugar. Yo nunca había pescado con esa mosca, pero para mí era una novedad. Y la técnica era tirar al agua más rápido, uno más, y cuando iba yendo, algunos piques eran en la deriva muerta. Después van a ir hablando de cada foto. Divertido. Van a ir hablando de cada Cuando foto. se quedaban al fondo, por ahí antes de empezar a traer, los retenías un poquito y sentías como si fuera carnada que la tomaban ahí. Nunca lo había pescado, esa mosca. Perdón, él dijo que tiraban al agua lenta y vos dijiste que tiraban al agua rápida. ¿Tiraban al agua lenta o tiraban al agua rápida? Tiramos al agua lenta. Como diría Maurea, la Junta tiraban. No, pero él dice, tiraban, él explicó la junta y dijo, tirábamos del agua lenta, dijo él, y él dijo, tirábamos al agua rápida. No me quedó claro al fin y al cabo para dónde tirar. Bueno, estábamos fondeados en un lugar y el agua Pescaban corría. como una web. Tradicional. La pesca tradicional, series ¿no? funciona muy, en esos series que ustedes mencionaban, la soft hack funciona En los sedes también. funciona muy bien, y funciona al final de la deriva, cuando levanta la soft, funciona muy bien en el grande. La verdad Sí. Bueno, en los sedes yo omití decir algo, que también
En Chubut hay una cultura muy grande de los pesca con los droppers. A punto tal que el reglamento de Chubut fue el primer reglamento patagónico que contempló el dropper como una forma de pesca. En los EDI también los guías suelen usar los droppers mucho. El comentario que yo hago es con la mosca húmeda Sin los caso droppers. la mosca Está claro. líder largo. Está claro, pero bueno, también es otra de las posibilidades, ¿no? Creo que la gran mayoría de los pescadores de la región pescan con dropper. Bueno, que es... Permitido o no permitido hacen dropper. No, bueno, pero ahora está totalmente permitido, pero Chubut de alguna manera desarrolló la cultura del dropper. Incentivó. Sí, bueno, por algo es que los guías presionaron y Chubut lo puso en el reglamento porque todos los guías lo usaban y de alguna manera era como que nadie le daba bolilla al reglamento de que era una sola mosca. Entonces presionaron y dijeron, che, pongan el dropper porque lo vamos a seguir usando. Bien. Perfecto. Ese día también, o sea, este día también terminó con mal tiempo otra vez. Llegamos a un paraje que se llama la Península, que es donde hicimos la salida. Y bueno, en ese trecho, en algún lugar, se iba haciendo técnica de seca, poco, y alternábamos ya con lugares otra vez de líneas de hundimiento. Entonces, la uso poco, pero una Tini 220, creo que es, 220. Que bueno, tiene las facilidades del bote que al tener el rango flotante no se hunde, ¿no? Esa ventaja. En algún momento, y después voy a volver sobre esto, yo no saqué fotos, pero tengo fotos que después las voy a buscar y las voy a mostrar algunas, de pequeños, hubo captura con boca seca abajo, vienen poquita agua debajo de los sauces, de algunos juveniles de China. Pescaditos chiquititos, los guías después de que como entre 1 y 2 años permanecían en el río. Sí, claro. Tienen, enseguida son fácilmente identificables, la colita redonda, la boquita con unos dientecitos, se permite diferenciarlos. Y bueno, en ese momento fue la novedad de la captura, ¿no? Después, después retomé con el tema y eso lo quiero explicar un poquito más al final de la charla porque es información posterior. Volví al Hopper por volver y también así haciendo strip fuertes con el Hopper, flotando sobre el agua rápida, también dio respuesta. O sea que son varias distintas técnicas que uno va probando y bueno, dan resultado a veces. Bueno, concluyó en el paraje de la Península la flotada, que ya estábamos avanzados en el curso del río. El último día no fue una salida también, el río estaba un poco rápido, recorrimos una zona de hilos, que ahora no me acuerdo el nombre, después al final ya del tramo. Se tiraron, seguramente yo no estaba, pero se tiraron en el encuentro. Hacia el encuentro. Se tiraron en el encuentro y salieron en el sendero. Salieron en el sendero que es justo antes del límite internacional, el último tramo, digamos. Claro. El lugar es hermoso, paisajísticamente, es un poco encajonado ahí o por el nivel de agua de Peñarol. La primera parte. Sí. Después no. Después se va ampliando, pero ahí ya tuvimos viento En contra y tuvimos que seguir. Ah, mira. A ver, los muchachos dieron
recuento bien detallado de esos días, ¿no? Yo quería comentar un poco las distintas posibilidades. El Futaleufú es uno de los ríos serios de la Patagonia, sin ninguna duda. Nosotros acá en la asociación, vaya a saber por qué, tenemos mucho la mirada en otros ríos, ¿no? Es decir, mucho el Chimehuín, mucho el Limay principalmente, pero el Futa es un río muy serio. Y últimamente, yo creo que tiene una de las pescas más destacadas de los ríos grandes. Y de los ríos grandes, muy accesibles, porque el Futa es un río 100% accesible. No es fácil entrarle de vadeo, porque no tiene muchos lugares para entrar vadeando. Es peligrosísimo. Pero tiene muchísimo acceso con embarcaciones, para lo que solo hace falta tener una embarcación. Yo la mayoría de las veces que he ido, bueno, no todas las veces que he ido con guías, pero lo he estado analizando y he estado mirando el río. Tiene una característica que para nosotros que pescamos en la Patagonia más norte no es tan habitual, y es que el río se navega a motor. Sí, totalmente. Y eso para nosotros que pescamos Limay, pescamos Chimehuín, mismo el Aluminé, no es algo normal. Vos estás pescando y ves las lanchas que van río arriba, río abajo, de golpe viene lo de iba a decir la caminera, no, vienen los que piden la licencia, los de fauna, y aparecen con un bote a motor. Donde hay navegación a motor, la cosa se pone mucho más accesible para todo el público. Hace falta tener una lancha, lógicamente. Entonces, las posibilidades de abordar al río son muchas. Claro, hay distintas formas de armar una expedición al Futa. Vos podés contratar, como decimos nosotros, fuimos a uno de los lodges más lindos que hay en el río, nos hospedamos ahí, los guías nos dijeron pescamos el día, pescamos el otro rato, te llevan, te traen, todo fenómeno. Es la comodidad total y buenos guías. Pero también se pueden hacer cosas por uno mismo. Bien cerquita del paraje de las Torres, en la parte de arriba, hay un lugar que se llama La Paz. La Paz. Ese lugar tiene cabañas de alquiler y creo que tiene habitaciones también. Entonces, y tiene un embarcadero muy cómodo. Significa que uno podría ir ahí, alquilar una cabaña, hospedarse ahí, llevar un bote de goma o una embarcación con un motor y poder pescar desde ahí hasta donde te den las ganas de navegar. Y es bastante, por lo que yo he visto, es un río muy fácil de navegar, teniendo en cuenta que es un río de montaña, ¿no? Es decir, bueno, está señalizado, no hay nada, pero uno lleva un bote de goma y podés navegar tranquilamente, podés pescar perfecto, se podés fondear en cualquier lugar del río. No hay muchas piedras que No, afloran. no. También podrías estar en ese lugar y también podrías estar en el camping que mencionaste vos. Ese es otro de los lugares donde estar. Digamos que con esos dos lugares vos podés, con una embarcación, con un motor, podés administrar perfectamente la pesca en cualquier lugar del río. Por supuesto, la comodidad de ir a pescar con los guías, no, eso no tiene nombre, pero también es posible de armar una expedición y organizarse, totalmente. Y otra de las cuestiones es que, tal como pasa con ríos como el Chimehuín o el Limay, tiene todas las variables. Vos pescas con mosca seca, pescas con dropper, pescas con emergentes, podés pescar con streamers y shooting, mayormente fin de temporada. Pero noviembre y diciembre, yo insisto con noviembre y diciembre porque siempre es el momento que me fue mejor. Hay una cuestión para hacer
que también es muy democrática, y es el que va adelante en la balsa pesca con mosca seca contra los sauces, porque tiene unas paredes de sauce mágicas, mágicas. Y el que va atrás, en lugar de tener el 20% de las chances pescando con mosca seca atrás del que va adelante, pesca con un sinking tip para el medio del río. Y hay una pesca bárbara para hacer de ese modo, porque entonces el que va atrás va tirando con el sinking tip y un streamer y pesca fenómeno. Y el que va adelante disfruta de la pesca con mosca seca contra los sauces. Entonces es muy bueno. Yo eso lo aprendí porque estábamos pescando en una lancha, en una balsa, 2 guías y yo. Un guía americano que estaba haciendo un scouting para atraer clientes, yo y un guía. Entonces el guía americano no quería joderme la pesca a mí. Entonces el tipo se puso en la parte de atrás de la lancha y sacaba fotos, tipo macanudísimo. Entonces yo pescaba con mosca seca en la lancha. Hasta que de golpe, yo no me había dado, estaba tan entusiasmado con la pesca que yo no me había dado cuenta que el tipo estaba pescando con él tenía era mi caña. Y pescaba de ese lado, hasta que de golpe escucho, yo estoy pescando y escucho. Y claro, me doy vuelta y era una trucha que le zapateaba al lado de la balsa, el tipo le estaba sacando. Entonces me doy vuelta y me dice, no, dice, esta es ya como la tercera que saco. Le digo, ¿en serio? Sí. Digo, no me dijiste nada, no, vos seguís pescando, yo no te quiero molestar. Entonces, claro, pero es muy bueno porque cuando vos pescas en una balsa con 2, siempre sabemos que el que va atrás tiene un poquito menos chances, ¿no? O bastante menos chances. Pescar de esa manera está muy piola. Y es uno de los ríos que permite hacerlo, porque como es profundo, el que va del lado de adentro, el que va a pescar con el sinking tip, tiene toda la posibilidad del mundo de castear y venir con el sinking tip recogiendo. Está muy bueno para hacer eso. Y eso principalmente en noviembre y diciembre están dadas bien las condiciones para esa pesca. Perdón, un comentario, y es que fin de temporada está el tema de las marrones. Ahí mandé una foto, no sacamos ninguna marrón del otro mundo, pero cuando fuimos el año anterior, vos estabas. Bueno, eso es arcoíris. Eso es noviembre. Esos son, bueno, eso es un marrón, pero eso es noviembre. Todas estas fotitos son de noviembre. Pero después volvimos en marzo, el grupo que no era este último, sino el marzo anterior, del 2022, y en ese grupo pescamos mucho más con streamers marrones, ¿no? Claro, este es ahora. Esto es ahora. Sobre todo en el último tramo, en el tramo que va del encuentro al sendero, la última parte del río. La verdad es que pescamos muy bien con el streamer, que estaba Víctor Pereira. Es muy profundo pescamos, de la costa. claro, no, imposible. Y pescamos muchas marrones. Así que un poco ese era el esquema. Es decir, no hay que pensar que para ir al FUTA tenés que ir a uno de los lodge caros y contratar un servicio guía. El más caro de todos son los 2 últimos, el Encuentro y Sendero Lodge. Estos son los que tienen los servicios más caros. Nosotros fuimos a Chalboquén y, bueno, estar en un lodge y contratar guías, un precio mucho más ajustado, ¿no? Es decir, más o menos. Pero también está la otra posibilidad, ir a La Paz o ir al camping con un bote de goma y un motorcito y hacer la misma pesca. Es decir, pescar exactamente las mismas aguas. Bueno, complementando un poquito lo que dice Carlitos, lo que yo vi que es en cuanto a la navegación, o sea, al ser el río ancho permite navegarlo con bastante comodidad, por lo menos en los niveles de agua con que nos manejamos nosotros, no habría riesgo en hacerlo con una embarcación a motor. También en una balsa, pero bueno, ahí está el problema de las bajadas y las subidas públicas, que no son tantas. Si bien en algún punto se podría hacer una jornada de pesca, por ejemplo, saliendo de lugares públicos, entrando y saliendo por distintos lugares públicos, pero queda el tema del tránsito, ¿no? Claro,
Pero vos con el motor evitas eso. Con el motor evitas el tiro. Bueno, yo para complementar, Dale. hubo dos cuestiones que me llamaron la atención. Una fue la presencia de los pequeños chinos. Podemos llegar hasta los pequeños chiquitos. El último. Ahí está. Ahí tenés. Yo no le saqué fotos, estas son fotos del mes de enero o febrero. ¿Ves? Estos son los pequeños chinos, juveniles de 1 o 2 años. Más grandes no han sacado. Vamos a hacer un poquito de alguna más. Este es más chiquito, pero tiene las características propias de la especie. Bueno, esta situación, yo voy a ver un poco cómo era la cuestión, porque bueno, si fuimos a Alaska hasta buscar salmones, y uno los puede tener acá, es interesante, ¿no? Además recordé mis experiencias en el río Serrano, que me resultaron bastante muy gratas. La remonta de estos salmones chinos, tiene muchos, desde muchos 16, 18 años que los guías recuerdan la presencia de estos salmones. Pero a veces hay años que hay mucha cantidad, recuerdan como de un ingreso fuerte la temporada del 2008-2009 y otra la actual, o sea, la pasada, tanto la del año 22 como la del año 23, dicen que son remontas importantes. La remonta es a fines de enero, mediados, fines de enero, empiezan a aparecer en el río, pero hasta mediados, fines de marzo, dicen que la captura es ocasional. ¿Por qué? Porque la remonta se hace en los lugares profundos, en los donde seguramente paran estacionalmente en los pozones, para retomar una vez que descansan la subida. Bueno, entonces en esa circunstancia no se puede ir a pescar precisamente chino, sino que lo encontrás pescando trucha. Se hacen visibles cuando en la época de la fresa, o sea, el predesove y el desove, que ya buscan las correderas, los lugares playos. Y ahí es donde se van dando las capturas. Esto, puntualmente, hay dos correderas típicas, es decir, donde la gente que va a pescar chino la va a buscar. Una es la corredera que está frente a la gendarmería vieja. Yo creo que es donde vos dijiste el Camping La Paz. Esa ahí enfrente es una corredera de 1000 metros. Nosotros la pasamos rápida porque el agua estaba muy crecida. Pero ese es uno de los lugares de desove. Hay algunas fotos de chino, no sé si la pasan. Ah, esa es una marrón grande. No. Pero chino, Ahí está. Ah, chino, grande. Este es un pescador que, pesca mucho, pero puntualmente le gusta, está muy enganchado con el tema de los salmones. Y creo que son 3 fotos, ¿no? Ahí está. Son 2 salmones distintos, que bueno, usó caña de 2 manos, usó una caña de 14 pies 5, o y medio, no sé cómo se llama, Sí. con líneas de tipo de hundimiento y con cabezas de hundimiento. Y para pescarlos usamos moscas clásicas de salmones. Bueno, quedó en mandarme la foto de la mosca, pero la verdad que lo hicimos a tiempo. Pero me parece que es muy interesante. Es decir, esta es la pesca típica de salmones que se hace cuando, en principio, a mediados de marzo, pero en los últimos 2 años hubo un corrimiento. Es decir, un corrimiento que pasó de principio del otoño, se desplazó ya a mediados del otoño. O sea, esta captura son del día 15 de mayo. Es decir, que se retrasó. La extensión, que hace 3 años que hay extensión de temporada en el FUTA, el motivo de la extensión no es la de los chinos, sino la de la marrón. Claro. Por eso se hizo la extensión. Pero bueno, ahí es donde permitió estas capturas. También hay que estar un poquito ahí. Nosotros vimos todos los días que estuvimos, vimos las patrullas de fauna, venían a pedir registro, inclusive vimos algún procedimiento, qué sé yo. Pero dicen que particularmente con los salmones, siguiendo la ley de estilo del otro lado de la frontera, también hay mucho pesca con robadores, eso disminuye las poblaciones.
¿Y se alienta la captura de los chinos ahí o no? Mira, Porque bueno, qué sé yo, no sé que cómo los días conviven no con lo las, son, con las truchas más chicas. no, Las son, corren. o sea, hasta ahora lo que, Se las por lo que, lastran O las corren. o las corren, Sí. claro. En realidad no sabemos lo que va a pasar. los contactos que llegué a tener son pescadores puntuales del lugar que, bueno, se interesan en el tema y lo van siguiendo, tienen equipos específicos y están atentos al tema, ¿no? Creo que hay un control que está haciendo la gente misma, pescando con patejas en cañas de mar. Está haciendo un control de especie ahí increíble. Y sacan bichos de 20 Y kilos. los sacan y los sacrifican. Sí, los matan ahí al toque. Sí, perdón. Sacan para comer. Tiene una cuchara típica de ahí. No, es simplemente una Una triple, pateja. Lo patejean. con caña para mar, Claro, con una caña 350. cortita, Ah, corta. cortita. No de lance. No es de lanza. Le El ponen, río de las vueltas también. le ponen un moñito de nylon blanco, de bolsita de nylon blanco, tiran con plomada y cuando lo ven pasar empiezan a recoger rápido, los agarran del lomo. Sí, lo patejean. ¿En qué fecha era? Esta pesca la hicieron en el mes de mayo, el 15 de mayo. Pero cuando empiezan a pescar, ¿en marzo o en abril? En la presa que en estos 2 últimos años se corrió a mayo. Antes era a fin de marzo. A fin de marzo. Por las aguas bajas. No sé, hay uno de los muchachos que me dijo que lo asociaban al calentamiento, ¿sí? Al calor. Y me dio otro motivo también, que me dice que hubo estos años lluvias fuertes del lado chileno, o sea, los afluentes del Futaleufú dieron mucha agua en la parte chilena, es decir, anterior al lago Yelco, pero ahí arriba, y esa agua como que ralentizó, dicen ellos, puede haber ralentizado la subida de los cardúmenes de salmones, ¿sí? Pero es una opinión de personal la que hay, ¿no? Bueno, la manera de conclusión nos queda lo siguiente: la presencia de juveniles de una especie que se viene dando en los últimos años, que no era tan frecuente con las remontas ocasionales anteriores, sino en la actualidad. Y además estos juveniles de 1 o 2 años, después desaparecen porque probablemente hacen su migración a la mar. El tema es, o la inquietud, es si cuando les toca al término de 3 o 4 años en el mar, cuando ya se hagan adultos, y deban retornar si lo van a hacer al lugar donde nacieron, porque de ser así, tendríamos un pesquero de chino, que sería el más cercano para nosotros, ¿no? Y muy cómodo, con infraestructura y todo para pescarlo, no ir allá cerramos, toda esa vuelta larga. Bueno, eso en cuanto a los chinos. No, solo un tema de la pesca de chino. Es altamente improbable que un chino de esto muerda una mosca, ¿no? La mayoría de las veces los pescadores de mosca con esas cañas de 2 manos y esa línea de hundimiento también los patejean. Solo que en lugar de patejearlos con un triple de mar, lo patejean con una caña de mosca de 2 manos de una marca cool de pesca con mosca. Cheta, pero al efecto de la patejeada es lo mismo. Es un poco más difícil porque es más difícil patejear un salmón con un anzuelo de una mosca, pero es básicamente lo mismo. No es muy distinto. Solo un comentario, digamos. Seguramente sucede, pero estos chinos los pesqué pensando serrano y vendiendo. Puede ser a veces que también en Puede ser. También puede ser que un chino tiene una boca así, y entonces si está en 1 metro de agua, la boca del chino cubre el 30% de la columna de agua, y entonces es muy probable que la línea le baje así hasta que lo viene de la boca, porque el chino tiene una bisagra de 30 centímetros, ¿no? Entonces también es probable, digamos, ¿no? Porque el chino que está acá abajo, así,
Entonces vos vas haciendo swing, 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 y en una de esas el swing hace así, y viene y lo caca de acá y se lo lleva. Pero bueno, es una cuestión biológica. Si vos los abrís, no tienen nada dentro de la panza. La última vez que comieron fue en el océano o las primeras 24 horas en agua dulce y el tipo está en el río hace 2 meses. Pero también Exactamente igual. también son muy territoriales, ¿no es cierto? También podría pasar, pero la territorialidad es antes del desove. Entonces tendrías que, los que atacan por territorialidad es antes de haber desobado. Si vos agarras un chino ya todo podrido que ya desobó, ese no ataca por territorialidad porque ya está reventado. De distintas opciones, cada uno pesca lo que le gusta, Sí. todos pescamos por placer y a que quiere pesca y a que no quiere no pesca, si te gusta pescar con boca seca, pesca con boca seca, si te gusta con streamer, pero cada uno pesca como tenga ganas. Pero quiero decir, no es posible desarrollar toda una teoría del color de la mosca del otro para ese tipo de peces. Para si decimos, no, vamos a pescar chinook fresco, cuando recién entró en las primeras 24, 48 horas, podría llegar a ser. Pero después de transcurrido ese tiempo, no más comida para el chinook, se dedica a otra cosa. ¿Cuánto nadó desde el mar hasta ahí? No sé decirte, son 75 kilómetros, ¿no? ¿De día o de noche? Se pueden sacrificar 2 por día mayores de 50 centímetros, lo que es bastante para un río. Como todos son agua, acaso somos todos mayores, no pueden sacrificar. 2 por día es bastante para un río. No sabía. Sí, 2 por día es un montón. Sí, y en Igual, Chubut, y en parques nacionales también, 2 por día. Igual Sí, pero los de las fotos están frescos, pero Dice que más o menos ya está un poco el dicen costado que le estaba. cambia ya cuando empieza esa paponización, ya cuando dejan de comer y empiezan al agua dulce, ya como que el sabor dicen que varía. No sé por dónde. Y bueno, la otra cuestión y También hay otra cuestión, no solo el sabor, sino que estarías comiendo una carne que tiene una hormona que acelera el envejecimiento. Entonces hay muchas personas que dicen, ¿para qué comerte una carne que tiene algo que es todo lo contrario a lo que un humano quiere, que es envejecer lo más lento posible? Entonces, ¿vale la pena comerte eso? Bueno, no sé si recuerdan unas fotos que se vieron hace un momentito, un cachito antes de los salmones, de unas marrones importantes. Sí. Bueno, esas marrones son el motivo justamente de la ampliación de temporada. ¿Por qué? Porque suben al río, o sea, se las encuentran en el río, iniciando ya el ciclo de desove en el mes de mayo. Claro, lo mismo que en el chisme y en el animal. Bueno, el tema es que tienen un tamaño Parece de Río Grande. que sí, de entrada parecía, claro, parece una citrus. Pero bueno, la pregunta es de dónde viene. Y ahí hay dos opciones. O sea, estudios no hay, o por lo menos las personas que yo consulté no los conocen, sobre el origen exacto de estas truchas. Es probable que vengan del lago Xelco, en Chile, son 75 kilómetros de remonta. Pero, para la opinión de los lugareños, dicen que hay un tramo muy profundo del río, o sea, cruzada la frontera, en el río hay un lugar donde se profundiza mucho. Y que ahí las pescan con bastante frecuencia con técnicas non santas o cucharas. Entonces, para algunos, residen en esos lugares profundos del río y entonces la remonta de desove no sería Por el tan- color parecen residentes, tan ¿no? Del río. Sí, Parece residente del río, sí, más que del lago. más que del agua. Igual de venir del lago, tendrían un trayecto importante de remonta, ¿no? Sí. Pero bueno, no hay estudios serios, pero podría ser más para, aspecto ¿no? para enfocado, para los de piezas grandes podría ser un lindo lugar para sacar un trofeo, ¿no? Claro. Y amplía una época de pesca. Bueno, Buenísimo. para mí, todos no sé si quieren agregar algo de pesca. Nada.